lugar. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana Mari, hermana Elena, bienvenidas en esta tarde. Me gustaría en esta tarde, hermano, ponerte una introducción acerca de lo que hemos estado viviendo. Sabes, hermano, a lo largo de la semana en el campamento, no solamente yo fui a exponer la palabra, sino también fui edificado con las conferencias, con las prédicas de los demás pastores. Fue algo muy satisfactorio saber, hermano, saber que las fuerzas se unen con un solo propósito, con el propósito de que el pueblo de Dios conozca. Pero también, hermano, compartí con muchos hermanos pastores. Bienvenida, hermana. El dolor que hay dentro de cada congregación. Porque a pesar de los esfuerzos que se hacen, a pesar de estar constantemente preparándose, siempre hay una carencia, hermano. Y justo platicaba yo con un hermano de Venezuela, que actualmente ya es mexicano, y decía, es que es muy complicado ver que tú haces todo lo que está y que la congregación no responde. Pero eso no depende de ti, eso depende del Señor. Y cuando dijo eso, hermano, yo entendí, dije, bueno, pues sí, es verdad, esto depende de Dios, no depende de uno. Y a lo largo de la semana veíamos dos cosas: cómo la congregación y cómo el pueblo cristiano vive bajo las sombras y se vuelve invisible ante los ojos de Dios, y se vuelve invisible en las cosas de Dios. Pero ¿cómo necesitamos hacer nosotros algunas cosas para dejar de ser invisibles y pasar a ser visibles? Vivimos en un mundo, mi querido hermano, donde las copias y los clones abundan, incluso en todo lo que tenemos y todo lo que deseamos. Si quieres ropa, hay ropa original y también hay ropa que es clon. Si quieres un reloj, hay un reloj que es original y hay un reloj también que es copia. Si quieres incluso refresco, hay refresco que es original y hay refresco que es copia. Y eso muchas veces también se infiltra dentro de una iglesia. Hay cristianos también que son cristianos copia. Hay cristianos también que siguen siendo invisibles, a pesar de estar congregados en un sitio donde se predique la palabra de Dios. La mejor ilustración que puedo ponerte como introducción es: imagínate una persona que camina en un desierto, una persona que durante el día está caminando, y las horas, conforme va avanzando el día, el calor empieza a aumentar, el cansancio empieza a presentarse, la fatiga se empieza a apoderar de su cuerpo. Pero hay un momento en la persona que está caminando por un desierto en el que el cansancio, en el que la fatiga, en el que la insolación no la siente, porque su único deseo es el querer tomar agua. Va más allá de las fuerzas, va más allá del cansancio, va más allá del rendimiento. El único deseo de una persona que camina en un desierto es querer tomar agua. A lo largo del camino, el que está caminando levanta su mirada y se da cuenta que hay una mancha brillosa delante de él. Hay una mancha que resplandece luz. Hay una mancha que a lo lejos se ve que por fin su sed va a ser saciada. La persona contenta empieza a apresurar el paso. La persona gustosa empieza a correr. Pero para su sorpresa se da cuenta que entre más camina, la mancha no es de agua, sino es el reflejo de una luz. Es solamente un espejismo. Y sabes, muchos de nosotros vivimos en un espejismo en cuanto a nuestra vida espiritual. Creemos que somos cristianos, pensamos que somos cristianos, pero en realidad no lo somos. Y vivimos bajo un espejismo.
Y a esto entonces la pregunta que yo podría hacerte es, ¿cómo diferenciamos un cristiano verdadero de un cristiano que en verdad no lo es? Porque allá afuera tú le puedes preguntar a la gente, ¿tú sabes que existe Dios? Y estoy seguro que todas las personas te van a decir, sí. Y cuando la pregunta se vuelve más íntima y les dices, ¿tú crees en Dios? Muchos en su honestidad te van a decir que no, pero muchos también en su honestidad te van a decir que sí. La pregunta de los que te dicen que sí sería, si crees en Dios, ¿le obedeces? Ahí estaría una de las diferencias. Por eso yo en esta tarde quiero confrontarte, que tú me digas, si tú realmente eres un cristiano verdadero o eres un cristiano que nada más esté etiquetado con el nombre de cristiano. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Hermano, el mejor ejemplo lo podemos encontrar en el texto que leímos. Por favor, ayúdenme a buscar de nuevo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23. Cuando lo tengan, por favor, nos ponemos sobre nuestros pies y le damos lectura. ¿Quieres una Biblia, Katia? Evangelio de Mateo, capítulo 7. Estoy tomando un video para compartirlo en mi Face. Amén. Del 21 al 23. Pregoneros de justicia, Zamora. ¿Lo tienen? Amén. Por favor, si lo tienen, me ayudan a 7, del 21 al 23. Evangelio de Mateo. Por favor, cuando lo tengan, me ayudan y se ponen sobre sus pies. La palabra de Dios dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Salud. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque en esta tarde podemos tener la libertad de leer tu palabra sin sufrir persecución. Padre, te pido por cada sitio, por cada lugar donde tu palabra está siendo expuesta, Padre, que te manifiestes de manera abundante, que se cumpla lo que dice tu palabra, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú ahí estás. Y eso creemos fielmente hoy, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros. Gózate con cada uno de mis hermanos. Que nosotros te alabemos, Señor, y que puedas encontrar gozo, Padre, con cada una de nuestras acciones. Padre, te pedimos que en esta tarde seas tú, Padre, quien alimente a esta congregación. Seas tú, Padre, quien con tu palabra nuestra sed espiritual pueda ser saciada. Padre, que en esta tarde entendamos qué es lo que somos en realidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, mi querido hermano. Una de las grandes preguntas a responder entonces en esta tarde es: ¿eres un cristiano de verdad o eres un cristiano del montón? ¿Por qué? Porque allá afuera, incluso cuando alguien hace algo malo, te va a etiquetar y te va a decir, y eso que tú eres cristiano. Cuando tú haces algo incorrecto, cuando tú practicas cosas incorrectas, lo primero que el mundo te va a juzgar es, y eso que tú eres cristiano.
¿Eres un cristiano del montón? ¿Eres un cristiano de los que el mundo afirma? ¿O eres un cristiano verdadero? ¿Eres un cristiano que en esta tarde por lo menos te voy a dar algunas evidencias de lo que podría definir a un cristiano verdadero? Primero déjame ponerte en contexto de lo que estábamos leyendo. Acabamos de leer el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte, gramaticalmente escrito, es uno de los más amplios dichos por el propio Jesús. Estaba en una ladera, estaba en una colina, de ahí el nombre, Sermón del Monte. Mientras Jesucristo estaba enseñando, se empiezan a acercar diferentes personas que sabían de su fama, personas que habían visto cómo hacía milagros, personas que habían visto cómo se enfrentaba a ciertas personas populares de sus entonces. Pero también había fariseos y escribas. Gran parte del Sermón del Monte contradice lo que los fariseos y los escribas enseñaban en esos tiempos. Incluso, tú recordarás que a muchos de ellos les dicen: hipócritas, ustedes solamente son un sepulcro blanqueado. Y esto era importante porque Jesucristo comparaba lo que el exterior decía con lo que había en el interior. Y no es de sorprendernos que una de las últimas palabras del Sermón del Monte culmine con una advertencia, donde dice el mismo: apártate de mí, hacedor de maldad. Hermano, esto chocaba en la mente de los fariseos y en la mente de los escribas. Para recordar que los escribas eran personas preparadas, eran personas que tenían conocimiento en las escrituras, eran personas que podían dar una interpretación de la misma escritura porque sabían leer y porque sabían escribir. Prácticamente, si estamos hablando de un libro de leyes y ellos sabían leer, ellos sabían escribir, ellos sabían interpretar, prácticamente podríamos considerar a los escribas como un abogado, como alguien en estos tiempos, como un abogado. Sin embargo, había un pequeño problema con los escribas. Leían e interpretaban la ley según les convenía. Por eso ponían cargas sobre las personas que no conocían, que no sabían leer y que no sabían escribir. Pero también estaba el grupo de los fariseos, un grupo que no era un grupo de sacerdotes, sino era un grupo religioso que se basaba en el legalismo. A través de realizar prácticas religiosas, ellos creían que se obtenía el favor de Dios. Y para estos dos grupos de la época, los fariseos y los escribas, lo que Jesús decía era muy contradictorio. Por eso la gente se asombraba y decía: es que Él nos enseña como quien tiene autoridad. Justo a eso llegamos entonces, a un cristiano verdadero y a un cristiano falso. Lo primero que podemos encontrar es que a un cristiano verdadero lo identifica una confesión que transforma. Déjame decirte esto que suena un poquito extraño. Una confesión que transforma. ¿Por qué? ¿Me creerás si yo te digo que hay cristianos que reconocen a Jesús, pero no son cristianos? ¿Podrías creer tú que existen cristianos que reconocen a Jesús, pero que no son cristianos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Son cristianos que a lo largo de su camino espiritual reconocen que Jesús es su Señor. Reconocen que Jesús es su Salvador. Porque son cristianos que saben que el fin del camino, como su palabra dice, en aquel día, el día del juicio, el día final, hay cristianos que saben que en aquel día solamente hay dos tipos de morada eterna: una morada de paz,
una morada de gozo, que nosotros creemos fielmente que eso es un cielo. Pero también creemos que existe un lugar de tormento eterno y de castigo eterno. Y a ese lugar le decimos infierno. Pues hay cristianos. Los católicos lo llaman purgatorio. Hay cristianos que saben que es un destino final, pero creo solamente que Jesús me salva. Nada más. Te recibo como mi Salvador, pero en lo demás no te me metas. En lo demás yo no quiero. Yo quiero que tú me salves y ya después veremos qué sigue con mi vida. Cristianos que reconocen a un Jesús Salvador, pero que no reconocen a un Jesús como Señor, Señor, como un excelentísimo Señor, donde tengo cosas, Señor. Tú sabes que sufro, tú sabes que me duele, pero no me las quites. Señor, tú sabes que hay cosas en mi vida privada que me están atormentando, que me están lastimando, pero no quiero que las toques. No quiero eso. Yo quiero que me salves porque no quiero irme al infierno. Creo en ti porque sé que contigo me voy a ir al cielo, pero con mi vida privada no te metas. Cristianos que conocen a un Jesús como Salvador, pero no reconocen a un Jesús como un doble Señor. ¿Cuántas veces en tu vida has encontrado personas, bienvenida, cuántas veces en tu vida has encontrado personas que tienen un tiempo en la vida espiritual y siguen siendo igual? ¿Cuántas veces has encontrado personas que a lo largo de su camino espiritual se camuflajean también con el mundo, que no hay diferencia entre es del mundo o es cristiano? En una ocasión, ese Pedro valiente, ese Pedro atrabancado, ese Pedro altanero, le dice a Jesús: Señor, aunque me cueste la vida, yo voy a estar contigo hasta el final. Y Jesús le dice: ay Pedro, si supieras que tú no solamente me vas a negar una, antes de que sino que vas a negar 3 veces. Y esto se cumple porque vemos a un Pedro, que hay una persona que directamente lo conoce y se refiere a él como que este no es un discípulo de Jesús. Y Pedro, la Escritura dice que empieza a maldecir y que empieza a comportarse y que empieza a hacer disparates para camuflajearse como uno de ellos. Mundanote. Hermano, ¿cuántas veces en tu vida espiritual, en lugar de dar evidencia de Dios, damos evidencia que seguimos perteneciendo al mundo? Y es que hay cristianos de verdad que solamente le dicen a Dios: Señor, sálvame, pero con lo demás no creo que puedas. No creo que puedas ayudarme. Mira, tengo tantos años deprimido, tengo tantos años sufriendo que no creo que puedas. Así que déjame seguirle yo con lo mío. Y déjate digo algo. Si te identificas con esto, dime cómo vas con la solución. Dime cómo vas intentando resolverlo por tus propios medios. Y el cristianismo también se viste de mundano, cuando debería de ser al revés. Hermano, una confesión que transforma, porque ¿sabes? Ya no solamente para ti y para mí basta creer que Jesucristo es el Señor. Tú podrás decir: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no basta? Ayúdame a buscar lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Igual? Santiago, capítulo 2, versículo 19. Yo, un cristiano tibiote, me quería dejar sin mujer, tuve que pelear por mi mujer. Pues, oye,
Así de fácil. Lo tenemos. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tienes Biblia, Fanny? ¿Tienes Biblia? Y fue porque yo lo invité a la casa, me quería dejar su mujer, y él lo dejó su mujer por viado. ¿Qué dice Santiago 2, 19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Amén. También los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta, hermano? Porque ya no basta solamente creer. Porque los demonios también creen en Él. Porque los demonios también saben que Jesucristo tiene poder. La gran diferencia es que ellos creen genuinamente. Pero tú y yo creemos y desconfiamos al mismo tiempo. Por eso creo que me salvas, pero no creo que puedas ayudarme. Creo que me vas a salvar, pero no creo que puedas con mi vida llena de problemas. Un cristiano verdadero, mi querido hermano, un cristiano verdadero es no solamente el que se pone el traje de cristiano los domingos. Un cristiano verdadero no es el que se pone la vestimenta de santidad el domingo 1 hora antes de venir a la iglesia. Y el resto de la semana se camuflajea como cualquier otra persona del mundo. Es como un maniquí, mi querido hermano, es como un maniquí. Un maniquí le puedes poner la mejor ropa, le puedes poner ropa de gala, le puedes poner ropa de guerra si tú quieres, le puedes poner lo que tú quieras sobre su cuerpo, pero sigue siendo un maniquí. No tiene vida, no siente, no se expresa, no se mueve. Hay muchos cristianos que al día de hoy siguen siendo solo un maniquí. Por eso su palabra dice, regresemos al Evangelio de Mateo, su palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Debemos de tener cuidado, hermanos, de cómo nos dirigimos ante nuestro Dios, porque aquí, nota esta expresión, dice Señor, Señor. Hay muchos que podemos clamar, y es que tu confesión no debe de ser únicamente de vocabulario, tu confesión no debe de ser únicamente de palabras vacías, no debe ser únicamente de expresiones huecas que no estén dentro de tu corazón, porque decirle Señor, Señor es reconocer que Él nos va a transformar. De ahí entonces, mi querido hermano, debemos entender que la confesión nos transforma, pero lo otro que distingue a un cristiano verdadero de un cristiano falso es la obediencia. ¿Por qué? Porque si hay una confesión que transforma, debe de haber obediencia como un fruto. Obediencia como un fruto. Continuamos leyendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Checa esto importante, hermano, checa esto importante. Muchas veces pensamos, como la religión católica, que a través de las obras yo voy a alcanzar la salvación. Muchos seguimos pensando que según mi comportamiento y según mis buenas obras voy a alcanzar la salvación de Dios. Y es opuesto. Nosotros creemos que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces entendemos que un cristiano verdadero hace obras, no para ser salvo. Hace obras porque ya es salvo. Y esto nos diferencia de las personas de allá afuera, porque entonces aquí debemos entender que nuestra naturaleza es dar fruto. ¿Te imaginas que un árbol de manzanas se estresara por pensar qué tipo de fruta va a dar?
que un árbol de manzanas, mientras está creciendo y está dando el fruto, de repente de él brotara un limón o brotara un espino? Un árbol de manzanas, tú y yo, lógicamente, creemos que el árbol de manzanas, ¿qué fruta va a dar? Manzana, ¿Por qué? porque es su naturaleza. Porque está en su naturaleza. Entonces, de la misma manera, en tu naturaleza está el hacer buenas obras. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Entiéndeme esto, mi querido hermano. La palabra de Dios es clara cuando nos etiqueta de la siguiente manera. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Pero cuando está hasta acá atrás, pegado al Apocalipsis, ya, primera de Juan 3, Capítulo 2, versículos 3 y 4. ya está ya. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entendemos que ahora Dios es quien sí conoce la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. Dime, hermano, dime, ¿cómo te sientes por llevar una doble vida? Dime cómo te sientes por seguir fingiendo que eres cristiano. Dime cómo te sientes por fingir que venir a la iglesia un domingo y ponerte el traje de cristiano por una sola hora es suficiente para tu vida espiritual. Su palabra dice: el que conoce y guarda sus mandamientos es un cristiano verdadero. Porque el que no lo hace de esta manera es un Mentiroso. Falso, mentiroso. mentiroso. Tú puedes seguir viviendo, mi querido hermano. Tú puedes seguir viviendo la vida como tú crees que es mejor. Tú puedes seguir fingiendo y engañando a la gente de que tú eres un cristiano. Tú puedes hacer tu vida de la mejor manera que a ti te plazca. Y a la gente la puedes engañar. La gente puede pensar de ti la apariencia que tú le estés dando. Pero a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser tomado como un juego. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Porque Dios te conoce cómo eres en el mundo y cómo eres en verdad. Dios te conoce cómo eres en tu exterior y cómo eres en tu privacidad. Dime, ¿cómo vas con esa vida, doble vida que llevas? Porque para Dios puede ser que solamente seas un mentiroso. Hermano, en esta tarde yo no quiero juzgarte, yo no quiero condenarte. No es mi papel, además. No es algo que yo tenga el derecho de decirte, pero quiero que escuches con atención que Dios en esta tarde te está diciendo que hoy es el día en el que tú decidas detenerte y hacer algo distinto. Hoy es el día en el que Jesús te dice: deja de fingir, yo te conozco como eres y te amo de esa manera. Yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé cómo eres en realidad. Y aún así, te amo. Deja de fingir, deja de hacerles creer a los demás que eres el cristiano perfecto. Hermano, la palabra guardar significa atesorar.
Porque los mandamientos que Dios nos dice al momento de que nosotros los obedecemos no es una forma de imposición como una carga. No es una carga a nuestras vidas, es una norma de vida. No es prohibición, es una protección que Dios nos da. ¿De qué otra manera, hermano, podemos entender un cristiano verdadero? Continuamos leyendo, pero el versículo 23. 7:23. Mateo. Mateo 7:23. Su palabra dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Cuando llegue ese día no va a haber nada más terrible que tú te presentes delante de Dios y le digas: Señor, aquí estoy. Señor, mírame, por fin nos podemos ver. Señor, ¿te acuerdas que yo asistí? ¿Te acuerdas que yo leía? ¿Te acuerdas que yo estaba? ¿Te acuerdas que yo acudía? Y lo más terrible para tu vida y para mi vida va a ser: ¿tú quién eres? Yo nunca te conocí. Yo nunca te conocí. Yo no sé ni quién eres. Hermano, la palabra conocer involucra comunión íntima. Significa que todos los días quieres conocerlo y quieres estar comunicado con él. Tristemente hoy en día vemos jovencitos que se quieren unir en matrimonio porque saben cuándo es la fecha de su cumpleaños, saben qué comida les gusta y saben de qué número calzan. Y dicen: nos conocemos tan bien que estamos listos para casarnos, conociendo únicamente la fecha de nacimiento, qué comida le gusta y de qué número calzan. Y creemos que eso es suficiente para poder determinar que conoces a la otra persona. No es así. A veces eso mismo hacemos con Dios. Creemos que lo conocemos porque no sabemos solo Juan 3:16. Creemos que lo conocemos porque pregonamos al mundo: Dios es amor. Creemos que lo conocemos porque decimos: Dios odia la maldad. Creemos que lo conocemos porque decimos: Dios me ama. En verdad eso es conocerlo. En verdad eso es suficiente para poder determinar que vivimos en comunión con Dios y te vuelves un fan, no un conocedor. Basta que todos los días para Dios te acerques y le digas a Él: Señor, hoy quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Señor, no sé qué va a pasar. Señor, hoy es un día nuevo y no sé qué va a ocurrir, pero estoy seguro que contigo algo bueno va a tener. Hermano, yo les preguntaba en la mañana: ¿cuándo es la última vez que por tus medios estrenaste algo? ¿Cuándo es la última vez? ¿Cuándo es la última vez? ¿Recuerdas? ¿Cuándo es la última vez? Hermana, ¿cuándo fue la última vez que estrenó algo? No recuerdo. Hace muchísimo, entonces. Hermana Génesis, ¿cuándo fue la última vez que estrenaste algo? También hace muchísimo tiempo. Ve, Eli. Ahí atrás, hermana Katia. Hermana Fanny. Acá está Fanny. ¿Cuándo fue la última vez que estrenaste algo por tus propios medios? Hermana Mari. Hoy, amén. Hermano Juan. Por ahí atrás, hermano José. Hermana Concha, hermana Elvia. Yo prefiero meterme en oración antes de hacer cualquier cosa. Fíjense cómo a veces, nos camuflajeamos también, que de verdad queremos estrenar cosas que no son importantes para nuestra vida. Pero sabes, si tú eres de esas personas, si no fuera por mi esposa, que ella es la que me compra cosas, yo nunca me he comprado nada. Nunca.
Nunca hace años, que por mis medios yo no me compro nada. Pero esto viene a ser secundario cuando te vuelves un cristiano de verdad. Mira, pastor, yo por mis medios meto la pata Lamentaciones en 3. todas partes. Pero si me pongo doblo rodilla, me pongo en oración, Dios me guía a lo mejor. Amén. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Porque hoy en esta tarde te voy a enseñar como un cristiano verdadero, todos los días se estrena. Todos los días se estrena cuando sabes que eres un cristiano verdadero. Lamentaciones capítulo 3, Este no lo tiene. versículo 22 y 23. No, aquí no lo tengo. Con un amén me dicen cuando lo tengan. Lo tienes, Génesis, por favor, ¿qué dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. ¿Qué estrenas todos los días? ¿Qué estrenas todos los días? La misericordia de Dios. Y esa misericordia es la que dice: tú por ser un cristiano falso debería de consumirte. Tú por decir que eres cristiano y no lo eres, debería de acabar contigo. Pero mi misericordia es tan grande. ¿Qué capítulo dijiste de Lamentaciones? Capítulo 3, versículo 22 y 23. Grandes y nuevas son todos los días las misericordias de Dios para tu vida y para mi vida. Grande es tu fidelidad. ¿Te das cuenta cómo un cristiano verdadero no necesita de apariencias? Como un cristiano verdadero no necesita de cosas materiales. Y te pongo un ejemplo. ¿Algún día has visto qué hace un cerdo cuando después de lavarlo, cuando después de bañarlo, cuando después de dejar al cerdo limpio? ¿Sabes qué hace el cerdo? Van a dar de nuevo. Se vuelve a regresar al lodo de donde lo sacaron. Y si ese cerdo pudiera hablar y sentir emociones, diría: qué feliz estoy de estar de nuevo aquí. Me estoy ensuciando, pero me gusta. Mira cómo se me pega el lodo. Y empieza a gritar y a reír de felicidad. Pero algún día has visto qué hace una oveja cuando cae en un lodacero. ¿Algún día has visto qué hace una oveja? La oveja se asusta. La oveja empieza a bramar. La oveja empieza a desesperarse y a tener miedo. La misma oveja, si tuviera emociones y pudiera expresarlas, diría: esto no es lo mío. Estoy en un sitio que no me corresponde. Esto de lo que me estoy llenando, esto que me está ensuciando, no lo quiero. Esto no es lo que yo soy. Tú puedes decidir, mi querido hermano, ¿qué quieres seguir siendo? ¿Un cerdo o una oveja? Bueno, te puse ejemplos muy crueles con animales, pero y si los ejemplos son bíblicos, creo que nos ayudará un poquito más. Judas, al momento de entregar a Jesús, reconoció que por 30 monedas de plata había entregado al Salvador. Las avienta al suelo y sale fuera del templo. Pero a Judas le llegó el remordimiento a su conciencia. Y la mejor solución que hizo Judas fue quitarse la vida. Quitarse la vida. Judas se ahorcó. Pero vemos a un Pedro que lo negó 3 veces.
Y vemos las escrituras que dicen que hay un momento mientras Jesús es tomado preso, Jesús lo voltea a ver y los ojos de Pedro se cruzan con los ojos de Jesús. Y la Biblia dice que Pedro sintió que sus entrañas se le conmovieron al grado, imagínate, de pensar en dejar de ser un apóstol. Por eso vemos que cuando Jesucristo se le presenta, ¿qué estaba haciendo Pedro? Otra vez estaba volviendo a pescar. Es confrontado y Pedro no le llegó el remordimiento. A Pedro le llegó arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entonces, mi querido hermano? ¿Cuál es la diferencia? Porque tanto un cristiano verdadero como un cristiano falso va a pecar. Claro que va a pecar. La diferencia no es en el pecar. La diferencia es en cómo se actúa después de pecar. Porque al cristiano falso le satisface el pecar. Al cristiano falso no le da arrepentimiento el haberse equivocado. Y al cristiano verdadero, su corazón se entristece a tal manera de no solo haber fallado él, sino haberle fallado al que dijo que siempre lo iba a amar. ¿Entiendes la diferencia, mi querido hermano? ¿Entiendes la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso? Porque el cristiano falso siempre va a justificar el por qué pecó, siempre va a querer justificar el por qué lo hizo. Pero el cristiano verdadero no deriva responsabilidades. El cristiano verdadero acepta y reconoce y busca una reconciliación lo más pronto con Dios. Ese es el cristiano verdadero. Hermano, yo quisiera que en esta tarde, si hubiera etiquetas que tú tuvieras que portar, por lo menos la etiqueta que te identifique como un cristiano original, sea porque practicas la confesión, sería porque practicas la comunión y sería porque practicas el arrepentimiento y tu espíritu se contriste. Eso debería de identificar tu etiqueta de original, no lo que la corriente de este mundo ha determinado como normal. Mi querido hermano, yo en esta tarde quisiera que ya no seamos como el agua que se amolda a cualquier superficie, que seas como una roca que está firme sin importar los tiempos, que tu fe no dependa de emociones, que tu fe no dependa de sentimientos, que tu fe dependa del único que es autor y consumador de la fe, Jesús. Hermano, en esta tarde, yo quisiera, mi querido hermano, yo quisiera en esta tarde que por favor, si tú estás dispuesto a dejar tu doble vida atrás, sea el momento en el que tú estás arrepentido, no en el que sientes remordimiento. Si tú de verdad estás arrepentido, por favor me gustaría que te pusieras sobre tus pies. Si hoy en esta tarde, mi querido hermano, tú ya estás cansado de llorar, tú ya estás cansado de fingir, tú ya estás cansado, mi querido hermano, en esta tarde, de decirle al Señor: Señor, no sé qué hacer con mi vida porque yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Señor, yo pensaba que hacía y seguía lo que tú decías. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que solamente te he estado engañando. Hoy me doy cuenta, Señor, que he hecho lo que a mí me parece mejor. Si tú estás cansado de fingir, si tú estás cansado de luchar,
Hoy es el momento en el que le digas al Señor: Señor, perdóname porque me he equivocado. Todos mis años en los que yo he estado, Señor, pensando que te obedecía, me he dado cuenta que solamente me he engañado a mí mismo. Señor, dime, Señor, que tú me perdonas. Vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos delante de tu presencia. Padre, te rogamos que en estos momentos, Padre, tú puedas perdonar a cada uno de mis hermanos. Padre, que seas tú, Padre, quien nos dé ese perdón genuino, quien pueda restablecer nuestras vidas. Y también, Padre, que eres tú, Padre, el que nos llena de tus favores y nos corona de misericordias. Padre, que esta tu congregación hoy puede identificar la verdad y pueda separarse del resto. Padre, hoy cada uno de mis hermanos entiende que debemos de ser un cristiano verdadero, no un cristiano equivocado, ni un cristiano falso del montón. Que nuestras actitudes, que nuestros pensamientos, que nuestra forma de hablar siempre dé evidencia de que creemos en ti, de que te seguimos a ti, de que nos sometemos a ti. Padre, sé con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Vamos a pasar en estos momentos al momento de ofrendas.